La rutina se había convertido en mi sombra, una presencia constante que me seguía a cada paso. Las mañanas eran iguales, el sonido del despertador sonando, el aroma del café recién hecho y la visión de una casa que, aunque acogedora, estaba llena de ecos de conversaciones vacías. La vida diaria se deslizaba entre mis dedos como la horchata que tanto disfrutaba en el bar de la esquina, espesa y dulce, pero sin chispa. Las fallas se acercaban y con ellas el bullicio de la ciudad comenzaba a despertarse. Las calles vibraban con colores brillantes y risas, pero yo solo podía ver mi reflejo en cada falla, un monumento a lo que había sido y lo que había dejado de ser. Mis amigos me animaban a salir más, a disfrutar del ambiente festivo, pero la idea de hacerlo sola me resultaba abrumadora. Un día cualquiera, mientras esperaba en un taller mecánico para arreglar el coche, algo cambió. El lugar estaba impregnado del olor a aceite y metal caliente. Miré alrededor, distraída por los ruidos de herramientas chocando y motores rugiendo. Fue entonces cuando vi su rostro familiar al otro lado del mostrador. Era un amigo de la familia, un mecánico al que no había visto en años. Su risa resonó en mis recuerdos como un eco lejano. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo él con una sonrisa amplia. La conversación fluyó con facilidad. Hablamos sobre el pasado, sobre los buenos momentos compartidos en las reuniones familiares donde él siempre estaba presente. Mientras hablábamos noté cómo algo dentro de mí empezaba a despertar. La chispa de una conexión no esperada iluminó mis pensamientos nublados por la monotonía. Él había cambiado, su mirada era más profunda y sus palabras llevaban un peso que antes no tenían. Recordé cómo solía ser, un joven lleno de sueños y ambiciones que se desvanecieron con el tiempo. Ahora era un hombre hecho y derecho con historias propias que contar y experiencias vividas que lo habían moldeado. A veces pienso en lo rápido que pasa el tiempo, comentó él mientras ajustaba una tuerca en un motor. La vida nos lleva por caminos inesperados. Asentí sin saber si su comentario era solo una reflexión, o si había más detrás de esas palabras. La conversación continuó fluyendo entre anécdotas y risas compartidas hasta que me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que realmente disfruté hablar con alguien así. Cuando llegó el momento de irme, sentí una punzada en el pecho al darme cuenta de lo mucho que había anhelado esa conexión humana. Mientras caminaba hacia mi coche, la imagen de su sonrisa se quedó grabada en mi mente como una marca indeleble. Los días siguientes transcurrieron entre mis obligaciones diarias y pensamientos recurrentes sobre ese encuentro inesperado. Cada vez que pasaba cerca del taller mecánico, me encontraba buscando su figura entre los coches estacionados. Era absurdo pensar así, tenía un esposo esperándome en casa y responsabilidades que cumplir. Sin embargo, la rutina ya no parecía tan pesada desde aquel día. Una tarde decidí volver al taller bajo el pretexto de revisar algunas cosas del coche nuevamente. Al entrar, él levantó la vista y sonrió al verme. ¿Te perdiste?, bromeó mientras se acercaba. Reí nerviosamente, sabía que no era verdad. Nos sentamos juntos mientras él trabajaba en algunos arreglos menores para otros clientes. La conversación fluyó fácilmente otra vez. Este lugar ya no me parecía tan ajeno ni tan frío como antes. Hablar con él era como abrir una ventana a un mundo diferente donde las posibilidades parecían infinitas. A medida que compartíamos historias sobre nuestras vidas actuales, las risas se mezclaban con momentos más profundos donde ambos revelábamos nuestras insatisfacciones personales. Él hablaba sobre su trabajo monótono como mecánico mientras yo mencionaba cómo mi matrimonio se había vuelto predecible y rutinario. En esos momentos compartidos sentí como las paredes alrededor de mi corazón comenzaban a desmoronarse lentamente, cada palabra intercambiada era un ladrillo menos en esa muralla construida por años de conformismo. Al despedirme esa tarde algo cambió definitivamente dentro de mí, ya no podía ignorar esa chispa creciente entre nosotros. Caminando hacia mi coche sentí una mezcla extraña entre emoción y culpa. ¿Qué significaría esto para mí? ¿Para mi matrimonio? La vida continuó avanzando con sus exigencias cotidianas mientras yo lidiaba con esta nueva realidad interna llena de conflictos emocionales. Cada vez que pensaba en ese mecánico amigo mío, en sus ojos llenos de historias, experimentaba una mezcla inquietante entre deseo e incertidumbre. Mientras las fallas se acercaban rápidamente a Valencia,
las luces brillantes parecían burlarse de mí desde lejos, recordándome lo vivo que solía sentirme antes de caer en esta rutina incesante e insatisfactoria. Una noche decidí salir sola al bar local donde solíamos reunirnos con amigos durante las fiestas pasadas. Pensé en tomarme una horchata fría para refrescarme bajo el calor del verano valenciano mientras contemplaba mis pensamientos confusos sobre ese hombre y nuestra conexión inesperada. Era difícil encontrar respuestas claras entre los murmullos alegres del lugar lleno de gente celebrando la vida como solía hacerlo yo misma alguna vez atrás. Pero allí estaba yo, atrapada entre dos mundos irreconciliables sin saber cuál elegir o si debía elegir alguno. La noche avanzó lentamente mientras observaba cómo las luces parpadeaban fuera del bar, entonces comprendí algo. Quizás esta búsqueda por recuperar lo perdido podría llevarme a descubrir quién realmente soy detrás del papel asignado por años como esposa conformista. El eco del pasado resonó nuevamente cuando miré hacia la puerta principal justo cuando entró alguien conocido. Era él, el mecánico amigo mío cuya presencia encendió nuevamente esa chispa olvidada dentro mío. El ambiente en el taller era familiar, lleno de herramientas y el olor a aceite que siempre había asociado con mi infancia. Él se movía con destreza entre los coches, su risa resonando en el aire mientras compartía anécdotas de viejos tiempos. Cada palabra suya era como una melodía olvidada, una canción que había dejado de escuchar por años. Me sentía cómoda, casi como si estuviéramos en un rincón del pasado donde las responsabilidades no existían. ¿Recuerdas aquella vez que intentaste arreglar tu coche y terminaste rompiéndolo aún más?, me preguntó, sus ojos brillando con complicidad. Asentí, riendo suavemente. No sé qué pensé, pero siempre creí que podía hacerlo yo misma. La conversación fluía sin esfuerzo, y cada risa compartida deshacía un poco más la pesada carga de la culpa que me seguía. Sin embargo, había un peso en mi pecho que no podía ignorar. La imagen de mi esposo apareció en mi mente como un recordatorio constante de lo que estaba en juego. ¿Qué pasaría si él descubría esta conexión? La idea me llenaba de temor y emoción al mismo tiempo. Era un tira y afloja entre lo que deseaba y lo que debía ser. Mientras hablábamos sobre los viejos tiempos, una tensión palpable comenzó a crecer entre nosotros. Sus miradas se encontraban con más frecuencia, y las sonrisas se tornaban más intensas. En un momento de confusión emocional, nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras alcanzábamos la misma herramienta. Fue un instante fugaz, pero la electricidad entre nosotros era innegable. Me encontraba atrapada en una red de sentimientos contradictorios, el deseo ardiente chocaba con la lealtad hacia mi esposo. Esto no debería estar sucediendo, pensé para mí misma mientras intentaba mantener la compostura. Pero cada palabra que él decía parecía deshacerme aún más. ¿Te gustaría salir a tomar algo después?, sugirió al final de nuestra conversación, su voz suave pero cargada de significado. Mi corazón se aceleró ante la idea, la posibilidad de pasar más tiempo juntos era tentadora y aterradora a la vez. Tal vez, respondí con cautela, sintiendo como la culpa comenzaba a asomarse nuevamente. Pero en el fondo una parte de mí deseaba esa salida como un niño desea un dulce prohibido. Cuando finalmente decidí aceptar su invitación, el día llegó cargado de nerviosismo y anticipación. Nos encontramos en un pequeño bar local donde el murmullo de las conversaciones se mezclaba con el aroma a horchata y fartons recién horneados. La atmósfera era ligera y festiva, sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos. Con cada sorbo de horchata, las risas se hicieron más frecuentes y las miradas más intensas. Compartimos historias sobre nuestras vidas, él hablaba sobre su trabajo como mecánico y yo sobre mis días como madre y esposa. Las palabras parecían fluir sin restricciones hasta que llegó ese momento decisivo. En medio de una risa compartida por alguna anécdota graciosa del pasado, nuestros ojos se encontraron con tal intensidad que todo lo demás desapareció por un instante. Fue entonces cuando nos besamos. El mundo exterior se desvaneció, solo existíamos nosotros dos en ese pequeño rincón del bar. El beso fue breve pero electrizante, despertó algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Cuando nos alejamos lentamente el uno del otro, la realidad regresó rápidamente a mis pensamientos. ¿Qué estaba haciendo? El miedo a ser descubierta me invadió nuevamente.
Esto es un error, murmuré casi en voz baja mientras apartaba la mirada hacia el suelo frío del bar. No puedo seguir así. Pero él tomó mi mano suavemente y me miró directamente a los ojos. No tiene por qué serlo, dijo con calma, su voz profunda resonando en mi pecho como una promesa incierta. Podemos vernos solo como amigos si eso es lo que deseas. Pero sabía que había cruzado una línea invisible, ya no éramos solo amigos. La noche continuó envolviéndonos en una burbuja donde las preocupaciones externas parecían irrelevantes por momentos. Sin embargo, cada risa compartida también traía consigo oleadas de culpa. Sabía lo peligroso que era este camino por el cual había decidido aventurarme. Cuando finalmente regresé a casa esa noche, encontré difícil mirar a mi esposo a los ojos sin recordar aquel beso robado y las promesas no dichas flotando entre nosotros dos. La rutina diaria parecía aún más opresiva después de haber probado un poco del sabor prohibido. Los días siguientes fueron una mezcla caótica de emociones encontradas, alegría por descubrir esta nueva conexión y miedo ante las posibles repercusiones si alguien llegara a enterarse. Las horas pasaban lentas mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Cocinar o limpiar nunca había sido tan complicado antes. Cada vez que recibía un mensaje suyo o escuchaba su voz al teléfono me llenaba de energía renovada, pero también me recordaba constantemente el riesgo al cual me estaba exponiendo. Un día incluso encontré su número guardado entre mis contactos bajo un nombre ficticio para proteger nuestra pequeña burbuja secreta. La vida continuó así durante semanas, momentos robados llenos de risas interrumpidos por instantes oscuros donde la culpa se hacía presente nuevamente como una sombra persistente tras mis pasos. Una tarde decidí visitarlo nuevamente al taller, necesitaba verlo aunque fuera solo para recordar cómo era sentirme viva otra vez. Al llegar allí vi cómo trabajaba concentrado bajo la luz tenue del taller, sus manos ágiles moviéndose rápidamente mientras ajustaba alguna pieza mecánica. ¿Te gustaría salir otra vez?, pregunté impulsivamente cuando terminó su trabajo y levantó la vista hacia mí con sorpresa evidente dibujada en su rostro cansado pero sonriente. Claro, respondió sin dudarlo ni un instante. Esa respuesta encendió algo dentro mío nuevamente, aunque también trajo consigo el eco del miedo por lo desconocido que nos esperaba cada vez que decidíamos cruzar esa línea invisible entre amistad y deseo prohibido. Mientras caminábamos juntos hacia el bar nuevamente sentí como algo dentro mío comenzaba a cambiar lentamente. ¿Podría ser esta conexión especial lo único capaz de romper con la monotonía aplastante o quizás simplemente sería otro paso hacia una caída inevitable hacia lo desconocido? La noche del Festival de las Fallas estaba impregnada de un aire festivo, lleno de luces y risas que resonaban en cada rincón de la ciudad. La multitud se movía como un río caudaloso, llevando consigo a familias, amigos y desconocidos que compartían el mismo entusiasmo. En medio de todo ese bullicio, mi corazón latía con una mezcla de nervios y emoción. El encuentro con él había sido inesperado, pero ahora, en este contexto vibrante, todo parecía más real. Nos encontramos cerca de una falla iluminada, donde los colores brillantes de las figuras contrastaban con el negro profundo del cielo. Las sonrisas eran contagiosas y las voces se elevaban por encima del sonido de los petardos. Sin embargo, en mi interior había una tensión palpable. La posibilidad de ser descubierta me acechaba como una sombra oscura. ¿Quieres un poco de horchata?, preguntó él, rompiendo el silencio que nos envolvía mientras contemplábamos la escena. Su voz era cálida y familiar, lo que me hizo sentir un poco más tranquila. Claro, respondí, tratando de sonar despreocupada. Pero mientras él se alejaba para buscar la bebida, la culpa me asaltó nuevamente. ¿Qué estaba haciendo aquí? Mi vida estaba al otro lado de la ciudad, en un hogar que había construido con tanto esfuerzo. Sin embargo, algo dentro mío anhelaba esta conexión. Cuando regresó con 2 vasos fríos en mano, nuestros ojos se encontraron. En ese instante el ruido del festival se desvaneció, solo existíamos nosotros dos y la chispa entre nosotros. La conversación fluyó naturalmente mientras compartíamos recuerdos lejanos y anécdotas familiares que parecían pertenecer a otra vida. Recuerdo cuando arreglaste el coche del abuelo, le dije riendo. Siempre decía que tenías manos mágicas. Él sonrió con nostalgia. Era más fácil entonces, no había tantas expectativas. Sus palabras resonaron en mí como un eco familiar,
ambos estábamos atrapados en nuestras propias rutinas. Al final del día, cuando las luces comenzaron a parpadear y las primeras figuras empezaron a arder en la distancia, sentí como el tiempo se detenía por un momento. La multitud seguía su curso sin darnos cuenta del pequeño universo que habíamos creado entre nosotros. «Vamos a dar un paseo», propuso él al ver mi expresión reflexiva. Caminamos juntos entre los grupos de personas que reían y celebraban sin saber lo que realmente sucedía a nuestro alrededor. La tensión creció mientras nos adentrábamos en una calle más tranquila, alejada del bullicio del festival. En ese momento fugaz, nuestros labios se encontraron, fue un roce suave pero electrizante que encendió algo dentro mío que creía apagado desde hacía mucho tiempo. El beso duró solo unos segundos antes de que nos separáramos rápidamente como si hubiéramos tocado fuego. Ambos miramos hacia los lados para asegurarnos de no haber sido observados por nadie conocido. El miedo a ser descubiertos era abrumador. «Esto es complicado», murmuré mientras intentaba recuperar la compostura. «Lo sé», respondió él con seriedad. «Pero no puedo evitarlo». Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. Ambos éramos conscientes del riesgo que corríamos al cruzar esa línea. Regresamos al festival sin hablar mucho más sobre lo sucedido entre nosotros. La atmósfera festiva había vuelto a envolvernos como si nada hubiera pasado, sin embargo, algo había cambiado irrevocablemente en nuestra relación. Pasé los días siguientes sumida en pensamientos contradictorios mientras intentaba volver a mi rutina habitual. Cada vez que veía a mi esposo o escuchaba su voz desde otra habitación, una punzada de culpa me atravesaba el pecho. La conexión con el mecánico me hacía sentir viva, pero también me recordaba lo frágil que era todo aquello. Un día decidí volver al taller donde él trabajaba. Necesitaba aclarar mis sentimientos antes de seguir adelante con esta relación clandestina. Al entrar al lugar conocido por su olor a aceite y metal caliente, vi su figura inclinada sobre un coche desgastado por el tiempo. «Hola», dije tímidamente cuando notó mi presencia. «Hola», respondió él sin dejar su tarea momentáneamente, pero luego levantando la vista hacia mí con una sonrisa genuina. A medida que hablábamos sobre cosas triviales relacionadas con coches y piezas mecánicas, noté cómo su mirada se volvía más intensa cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente al alcanzar herramientas o piezas para arreglar algún vehículo. «No puedo dejar de pensar en lo sucedido», comencé a decirle después de unos minutos llenos de tensión acumulada. «Yo tampoco», admitió él sin rodeos. «Pero debemos tener cuidado». La conversación fluyó hacia recuerdos compartidos nuevamente hasta que sentí como la atracción entre nosotros comenzaba a reavivarse lentamente. Esa chispa inicial aún estaba presente y cada mirada cómplice parecía acercarnos más al abismo en el cual estábamos dispuestos a caer juntos. Sin embargo, esa tarde recibí un mensaje inesperado. Mi esposo quería llevarme a cenar esa noche para celebrar nuestro aniversario, algo que no esperaba ni deseaba realmente en ese momento dado todo lo ocurrido recientemente. Mientras preparaba la cena esa noche para mi esposo, un gesto cargado de complicidad, sentí como mis pensamientos volvían al taller y al mecánico cuya presencia parecía cada vez más difícil de ignorar. ¿Cómo podría equilibrar ambas vidas? ¿Era posible seguir adelante sin perderme completamente? Esa cena fue una mezcla extraña entre risas forzadas e incómodas miradas cómplices. Sabía que algo no estaba bien entre nosotros aunque intentara ocultarlo tras una sonrisa amable y palabras dulces sobre nuestro pasado compartido. La noche avanzó lentamente hasta llegar al momento culminante. «¿Por qué no pasamos la noche juntos?», sugirió mi esposo inesperadamente mientras miraba mis ojos buscando respuestas ocultas tras ellos. Su pregunta resonó como un eco lejano frente a mis deseos reprimidos. Aunque traté de sonreírle sinceramente, sentí como mis pensamientos volvían inevitablemente hacia aquel mecánico cuyo rostro aún ocupaba mis sueños nocturnos. La noche se deslizó entre mis dedos, llena de pensamientos y dudas que no cesaban. Mi esposo, con su mirada sincera, parecía ignorar la tormenta que se desataba en mi interior. A pesar de su propuesta, la imagen del mecánico seguía acechando mis pensamientos. La conexión que habíamos forjado era más intensa de lo que había anticipado. Pasamos la noche juntos, y ese momento se convirtió en un punto de no retorno. Los días siguientes fueron un caos emocional. Intenté mantenerme en mi rutina habitual,
pero cada vez que miraba a mi esposo, una sombra de culpa me envolvía. Su confianza y amor eran palpables, pero yo me sentía como una impostora en mi propia vida. Las risas en la mesa del desayuno se convirtieron en ecos lejanos, mientras mis pensamientos volaban hacia el taller donde el mecánico trabajaba. Un día decidí visitarlo nuevamente. El sonido de las herramientas y el olor a aceite me recibieron como viejos amigos. Al entrar al taller, él levantó la vista y su rostro se iluminó al verme. No podía evitar sonreír ante esa expresión genuina que contrastaba con la vida monótona que llevaba en casa. Era un refugio donde podía ser yo misma, lejos de las expectativas y responsabilidades. ¿Cómo has estado?, preguntó mientras limpiaba sus manos en un trapo sucio. Bien, dentro de lo que cabe, respondí, sintiendo como el calor subía a mis mejillas. Nos sentamos sobre una caja de herramientas y comenzamos a hablar de trivialidades. Sin embargo, el ambiente estaba cargado de una tensión palpable, cada palabra parecía llevar un significado oculto. En ese instante comprendí que no solo estaba escapando de mi vida cotidiana, estaba buscando algo más profundo. A medida que pasaba el tiempo juntos, la culpa se desvanecía lentamente. Era como si cada sonrisa compartida borrara un poco más la línea entre lo correcto y lo incorrecto. Sin embargo, esa sensación de libertad venía acompañada del miedo constante a ser descubierta. Una tarde, mientras caminábamos por las calles adornadas con los preparativos para las fallas, noté cómo algunos conocidos nos observaban con curiosidad. La risa y los fuegos artificiales llenaban el aire, pero mi mente estaba centrada en los ojos ajenos sobre nosotros. La idea de ser descubierta me llenó de pánico. ¿Te gustaría ir a ver los fuegos artificiales esta noche?, me preguntó él con entusiasmo. El corazón me dio un vuelco ante la posibilidad de compartir ese momento especial con él. Pero al mismo tiempo pensé en las consecuencias si alguien nos veía juntos. No sé, respondí titubeante. Tal vez sea mejor no arriesgarse. Su expresión cambió momentáneamente, pude ver la decepción reflejada en su rostro antes de que volviera a sonreír con esfuerzo. Entiendo, dijo finalmente. Pero sabes dónde encontrarme si cambias de opinión. Esa noche regresé a casa sintiéndome más dividida que nunca. Mi esposo había preparado una cena romántica para nosotros dos, velas parpadeantes iluminaban la mesa mientras él servía vino tinto en copas elegantes. La calidez del hogar contrastaba fuertemente con el frío sentimiento que me invadía al pensar en el mecánico. Mientras cenábamos, noté cómo su mirada se posaba sobre mí con preocupación creciente. Mis respuestas eran cortas y evasivas, no podía dejar que sospechara nada más allá de lo habitual. ¿Estás bien?, preguntó al final. Siento que hay algo diferente en ti últimamente. La pregunta me golpeó como un martillo sobre un clavo expuesto. Quería gritarle todo lo que llevaba dentro, pero sabía que eso solo traería dolor a ambos lados. En lugar de eso, sonreí y asentí levemente. Solo estoy cansada, dije tratando de restarle importancia. Ha sido una semana larga. Él asintió sin convencerse del todo, pero continuó conversando sobre sus planes para el fin de semana como si nada estuviera mal entre nosotros. Esa noche intenté dormir tranquila, pero los sueños estaban llenos del mecánico y nuestras risas compartidas resonando en mis oídos. El siguiente día recibí un mensaje inesperado, era del mecánico. ¿Te gustaría pasar por aquí esta tarde? Necesito hablar contigo. Un escalofrío recorrió mi espalda al leer esas palabras. No sabía qué esperar ni cómo manejarlo sin poner en peligro todo lo que había construido hasta ahora con mi esposo. La idea de enfrentar a aquel hombre nuevamente despertó tanto emoción como temor dentro de mí. Decidí ir al taller después del trabajo, necesitaba respuestas a preguntas que ni siquiera sabía formular adecuadamente. Al llegar vi su figura inclinada sobre un coche descompuesto, su concentración era palpable mientras trabajaba metódicamente. Me acerqué despacio para no interrumpirlo. Cuando levantó la vista y nuestros ojos se encontraron nuevamente sentí esa chispa familiar encenderse entre nosotros. Sin embargo, esta vez había algo diferente, una seriedad inusual cruzaba su rostro. Gracias por venir, dijo mientras dejaba caer las herramientas sobre la mesa. Hay algo importante que necesito decirte.
El aire se volvió pesado ante sus palabras, sabía que este momento podría cambiarlo todo. Mientras él comenzaba a hablar sobre sus sentimientos y preocupaciones acerca de nuestra situación actual, sentí como mi corazón latía cada vez más rápido. La incertidumbre se apoderó de mí mientras pensaba en las repercusiones si alguien llegara a enterarse. El sonido del teléfono vibrando interrumpió nuestra conversación justo cuando iba a revelar algo crucial. Era mi esposo preguntándome dónde estaba. Las palabras quedaron atrapadas entre mis labios mientras miraba al mecánico. Ambos sabíamos lo delicado del momento. Con una mezcla de terror e intriga observé cómo su expresión cambiaba ante la inminente revelación. La tensión en el taller se volvió palpable. El sonido de las herramientas y los motores se desvaneció en un murmullo lejano. La mirada del mecánico era intensa, llena de preocupación y confusión. No podía dejar que mi esposo descubriera lo que estaba sucediendo. La presión de mantener dos vidas paralelas comenzaba a asfixiarme. Mientras él hablaba sobre la necesidad de ser sinceros, mis pensamientos vagaban hacia el pequeño objeto que había encontrado esa mañana en casa. Era una llave inglesa, una herramienta que no pertenecía a mi esposo. La había visto antes en su taller, pero no podía entender cómo había llegado a mi hogar. Esa clave me recordaba la conexión que teníamos, pero también la fragilidad de nuestra situación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó el mecánico, su voz temblando ligeramente. No lo sé, respondí con sinceridad. No puedo seguir así. Las palabras resonaron en el aire como un eco inquietante. El dilema moral me consumía, cada decisión parecía tener consecuencias devastadoras. La idea de perderlo todo por un momento de debilidad me llenaba de angustia. De repente la puerta del taller se abrió con un chirrido. Un amigo mutuo entró sin previo aviso, rompiendo la burbuja que habíamos creado entre nosotros. Su sonrisa se desvaneció al vernos juntos, y su mirada pasó rápidamente entre nosotros. «Hola», dijo con una mezcla de sorpresa y sospecha. «¿Qué tal?» El mecánico se enderezó rápidamente, tratando de disimular la incomodidad que nos envolvía. «Todo bien», respondí con una voz más firme de lo que sentía. «Estaba justo hablando sobre ti», continuó el amigo dirigiéndose al mecánico. «Te vi en el bar el otro día». El aire se volvió denso nuevamente mientras mi corazón latía desbocado. ¿Qué más había dicho? ¿Había mencionado algo sobre mí? La idea de ser descubierta por alguien cercano me llenó de terror. «Sí, estuve allí», contestó él sin mirar hacia mí. La conversación siguió fluyendo como si nada ocurriera, pero yo sabía que todo había cambiado. Cada palabra parecía un hilo tensado entre nuestros mundos separados, cualquier movimiento en falso podría romperlo todo. Cuando finalmente se fue, el silencio regresó al taller como un manto pesado. Miré al mecánico y vi la frustración dibujada en su rostro. «No puedo seguir así», repetí con más firmeza esta vez. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad del momento. «Necesitamos pensar bien las cosas». Salí del taller con una sensación de vacío en el estómago y una preocupación creciente por lo que podría suceder si alguien más descubría nuestra relación secreta. Caminé por las calles vibrantes de Valencia, sintiendo cómo los colores festivos del ambiente chocaban con mi estado emocional sombrío. En casa encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con una sonrisa esperanzadora en su rostro. Había preparado una cena especial para nosotros dos. Las luces tenues creaban un ambiente cálido y acogedor. Pero esa calidez se sentía distante e inalcanzable. «¿Te gusta?», preguntó mientras servía la comida. Asentí sin poder articular palabra alguna, mi mente estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mientras comíamos, él hablaba sobre planes futuros, escapadas románticas y momentos especiales que podríamos compartir para reavivar nuestra relación. Cada palabra era un recordatorio doloroso de lo que podría haber sido si no hubiera cruzado esa línea prohibida. Una parte de mí deseaba poder sentirme emocionada por sus planes, otra parte luchaba contra la culpa y el miedo a ser descubierta. En medio de esa cena familiar, sentí como las sombras comenzaban a crecer entre nosotros. Al día siguiente decidí regresar al taller para aclarar las cosas con el mecánico antes de que esta situación se tornara aún más complicada.
Al entrar encontré un ambiente tenso. Él estaba trabajando en un coche mientras miraba hacia abajo con expresión sombría. Necesitamos hablar, dije sin rodeos. Él dejó caer la herramienta y me miró fijamente. Sí, creo que es necesario. Nos sentamos en uno de los bancos del taller. El olor a aceite seguía impregnando el aire mientras discutíamos nuestro futuro incierto juntos. ¿Qué pasará si alguien descubre esto?, pregunté con voz temblorosa. No lo sé, respondió él con sinceridad desgarradora. Pero no puedo seguir así tampoco. La conversación fluyó entre dudas y deseos reprimidos, cada frase parecía llevarnos más cerca del abismo emocional donde estábamos atrapados. Mientras hablábamos sobre nuestras inseguridades y miedos compartidos, sentí como nuestras manos se rozaban accidentalmente sobre la mesa metálica entre nosotros. Fue un gesto simple pero cargado de significado. Ese roce encendió viejas emociones y recuerdos compartidos desde nuestra juventud juntos. Sin embargo, antes de poder profundizar más en esos sentimientos encontrados, sonó mi teléfono móvil interrumpiendo nuestro momento frágil nuevamente. Era mi esposo preguntándome dónde estaba. Su tono era casual, pero había algo subyacente que me hizo sentir culpable instantáneamente. No puedo hablar ahora, murmuré antes de colgar rápidamente sin esperar respuesta alguna. Al mirar al mecánico vi su mirada llena de incertidumbre. Ambos sabíamos que cada vez estábamos caminando sobre hielo fino y resbaladizo. Las horas siguientes fueron confusas mientras intentábamos mantener nuestras vidas separadas bajo control. Cada mensaje o llamada parecía ser otra señal amenazante del peligro inminente acechando tras cada esquina oscura donde nos encontrábamos escondidos. Finalmente decidimos salir a dar un paseo por Valencia para despejar nuestras mentes atormentadas por esta situación insostenible e incómoda donde nos habíamos metido sin quererlo realmente pero cuya atracción era irresistible igualmente. Mientras caminábamos por las calles animadas decoradas aún por las fallas previas notamos como algunas miradas curiosas caían sobre nosotros como si supieran algo oculto tras nuestras sonrisas forzadas e incómodas gesticulaciones nerviosas ante desconocidos, ajenos a nuestro mundo secreto lleno solo de complicaciones inesperadas. De repente escuché risas familiares provenientes del bar donde solíamos ir juntos hace años atrás. Una oleada repentina me atravesó recordándome momentos felices perdidos entre sombras oscuras ahora amenazantes. Y entonces ocurrió, vi a alguien conocido entrar al bar justo cuando nos acercábamos. Mi corazón se detuvo al reconocerlo. El murmullo del bar se intensificó a medida que la risa de las personas se mezclaba con el sonido de las cañas sirviendo horchata. Mi corazón latía con fuerza, atrapado entre la nostalgia y la ansiedad. La figura que había reconocido era un amigo de mi esposo, alguien que había compartido muchas veladas familiares. Su presencia era un recordatorio de lo que estaba en juego. Me giré rápidamente intentando ocultar mi rostro, pero ya era demasiado tarde. Él me había visto. Su mirada se detuvo en mí, y su expresión cambió de sorpresa a una mezcla de curiosidad y preocupación. Era como si supiera que algo no estaba bien. ¿Qué haces aquí?, preguntó acercándose con cautela. Solo, disfrutando del ambiente, respondí mientras trataba de mantener la calma. Y él señaló a mi acompañante, el mecánico que estaba a mi lado. La tensión se hizo palpable en el aire. El mecánico sonrió pero su mirada era seria, entendía la situación. Es un viejo amigo, añadí, intentando restarle importancia al momento. El amigo de mi esposo asintió lentamente, pero su mirada seguía fija en nosotros como si pudiera ver más allá de las palabras. Sentí una punzada de culpa atravesar mi pecho. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger lo que había construido? Decidí que era mejor salir del bar antes de que las cosas se complicaran más. Voy al baño, dije apresuradamente y me alejé sin esperar respuesta. Mientras caminaba hacia el baño, mis pensamientos eran un torbellino. Mi esposo tenía planes para nosotros, quería llevarme a una escapada romántica para intentar recuperar lo que habíamos perdido. La idea me aterraba y al mismo tiempo me llenaba de esperanza. Pero, ¿qué pasaría si él descubría mis secretos? Al salir del baño encontré al mecánico esperando en la entrada del bar. Su mirada reflejaba preocupación y determinación a partes iguales. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó en voz baja.
No lo sé, respondí sinceramente mientras miraba hacia el bar donde mi esposo aún estaba sentado con su amigo. No puedo seguir así. Necesitas decidir qué quieres realmente, dijo él con firmeza. Sus palabras resonaron en mí como un eco inquietante. ¿Qué quería? ¿La seguridad de lo conocido o la emoción del desconocido? En ese momento, la confusión se apoderó de mí nuevamente. Volvimos a sentarnos en una mesa alejada mientras tratábamos de hablar sin ser escuchados. La música suave del bar apenas cubría nuestras voces. Hay algo que debo decirte, comenzó el mecánico con seriedad. ¿De qué se trata?, pregunté nerviosa. He estado pensando mucho en nosotros, y hay algo del pasado que no he superado. Sus ojos reflejaban una tristeza profunda mientras hablaba. ¿Qué quieres decir?, inquirí, sintiendo como un nudo se formaba en mi estómago. Tengo una relación anterior que terminó mal. No sé si estoy listo para empezar algo nuevo. Su confesión me dejó atónita. En mi mente comenzaban a surgir preguntas sobre nuestra relación. ¿Era solo un escape para ambos? ¿O había algo más profundo? No quiero ser solo tu aventura, continuó él con voz temblorosa. Merezco saber si esto es real. La presión aumentaba sobre mis hombros, cada palabra parecía sacudir los cimientos de nuestra conexión secreta. Mientras tanto el reloj avanzaba implacable y las luces del bar brillaban intensamente como reflejos distorsionados de mis pensamientos confusos. Mi esposo quiere llevarme a un viaje este fin de semana, murmuré casi sin darme cuenta. Él frunció el ceño ante la noticia, eso complica las cosas. Un silencio incómodo nos envolvió mientras cada uno procesaba la magnitud de nuestras elecciones y sus posibles consecuencias. Finalmente decidimos salir juntos del bar antes de que cualquier otra persona pudiera notar nuestra tensión creciente. Caminamos por las calles iluminadas de Valencia, los colores vibrantes y los sonidos festivos parecían burlarse de nuestra situación sombría. El aroma a horchata flotaba por el aire mientras nos acercábamos al taller donde todo había comenzado entre nosotros. Era un lugar familiar, ahí habían surgido risas y confidencias bajo el capó de los coches viejos. Pero ahora esa familiaridad se sentía diferente, cargada con una sensación ominosa. Cuando llegamos al taller, el ruido del motor resonando en el fondo parecía sincronizarse con los latidos acelerados de mi corazón. Miré alrededor, estaba tal como lo recordaba, herramientas desordenadas sobre la mesa y el olor característico del aceite mezclado con metal caliente. Tengo miedo, confesé finalmente mientras nos apoyábamos contra uno de los coches aparcados. No te preocupes por eso, respondió él suavemente, pero sus ojos mostraban una inquietud similar a la mía. Justo entonces sonó mi teléfono, era un mensaje inesperado de mi esposo: no olvides preparar todo para este fin de semana. Mi pulso se aceleró aún más al leerlo, cada palabra parecía empujarme hacia una decisión inevitable entre dos mundos irreconciliables. Miré al mecánico buscando respuestas en su rostro tenso, pero no encontré claridad ni consuelo allí. Solo incertidumbre compartida ante lo inevitable que se avecinaba. Debía decidir entre seguir adelante con esta relación clandestina o regresar a la seguridad engañosa de mi vida anterior. El tiempo se acaba, dijo él finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No puedo seguir así sin saber qué sientes realmente. Una parte de mí quería gritarle lo mucho que significaba para mí, otra parte temía perderlo todo si daba ese paso final hacia lo desconocido. La presión aumentaba como una olla a punto de estallar, sabía que debía tomar una decisión pronto o quedaría atrapada entre dos mundos irremediablemente opuestos. En ese instante crucial, escuchamos pasos acercándose al taller, la puerta chirrió cuando alguien entró inesperadamente. Mi corazón se detuvo nuevamente ante la posibilidad aterradora: sería mi esposo. La tensión en el aire era palpable. La puerta del taller se abrió y, en un instante que pareció eterno, vi la figura de mi esposo aparecer en el umbral. Su rostro mostraba sorpresa, pero también una sombra de desconfianza. El mecánico se quedó inmóvil, atrapado entre su trabajo y la realidad que se desmoronaba a nuestro alrededor. ¿Qué haces aquí?, pregunté intentando mantener la calma mientras el corazón me latía con fuerza en el pecho. La última cosa que quería era que él descubriera la verdad.
Te busqué, pensaba que podrías estar aquí, respondió, mirando a su alrededor como si cada rincón del taller pudiera ofrecerle respuestas. No respondías al teléfono. El mecánico se movió hacia un lado, como si quisiera hacerse invisible. Sentí una mezcla de vergüenza y miedo por lo que podía suceder. Mi esposo no era tonto, había notado algo extraño en mi comportamiento últimamente. Las escapadas al taller se habían vuelto más frecuentes y mis excusas menos creíbles. Estaba ayudando a un amigo, intenté justificarme, pero las palabras sonaban vacías incluso para mí. Su mirada se intensificó como si buscara más allá de lo que decía. ¿Un amigo? ¿Desde cuándo te gusta arreglar coches?, cuestionó con una leve ironía en su voz. La incomodidad llenó el espacio entre nosotros. El mecánico, aún en silencio, observaba la escena con atención. Era evidente que no sabía cómo actuar, estaba atrapado entre dos mundos irreconciliables. Yo también. Mi esposo dio un paso más dentro del taller y miró al mecánico con desdén. ¿Y tú, qué haces aquí? La pregunta resonó como una acusación directa. Solo estaba ayudando, dijo él finalmente, su voz firme pero su expresión tensa. Esa respuesta no convenció a mi esposo ni a mí misma. El aire parecía volverse más denso a medida que los segundos pasaban sin respuesta clara. ¿Por qué había permitido que esto sucediera? ¿Por qué había cruzado esa línea tan peligrosa? No es lo que parece, logré articular mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Pero sabía que esas palabras no bastarían para calmar la tormenta que se avecinaba. No es lo que parece, repitió mi esposo con incredulidad y rabia contenida. ¿Entonces qué es? Porque yo veo a mi esposa aquí y a este tipo. No sé qué pensar. En ese momento sentí como las paredes del taller parecían cerrarse sobre mí, atrapándome en esta red de mentiras y decisiones equivocadas. La culpa me invadía mientras miraba al hombre al que había buscado como refugio de mi insatisfacción matrimonial. No tengo nada que ocultar, dijo el mecánico con un tono defensivo, aunque sus ojos reflejaban inseguridad. ¿Nada? ¿Y los besos, las noches juntos? Las palabras salieron de mis labios antes de poder detenerlas. El silencio fue ensordecedor, cada uno de nosotros procesaba la revelación a su manera. La expresión de mi esposo cambió drásticamente, sus ojos se oscurecieron por la traición y el dolor evidente en su rostro me atravesó como un puñal frío. Me sentí expuesta ante él y ante mí misma. Así que todo este tiempo. Estabas jugando conmigo, dijo con voz temblorosa pero firme. ¿Cuánto tiempo llevas viéndote con él? No es así. Intenté defenderme nuevamente, pero las palabras sonaron vacías ante la verdad innegable de mis acciones. Él dio un paso atrás como si hubiera recibido un golpe físico. No sé quién eres ahora. Su voz era casi un susurro lleno de decepción. El mecánico observaba sin saber qué hacer, quizás esperaba una señal mía o simplemente quería salir corriendo de esta situación incómoda y dolorosa para todos nosotros. La presión aumentó cuando mi esposo miró directamente al mecánico. Si tienes algo que decir, dilo ahora. La tensión era palpable, ambos hombres estaban listos para enfrentarse por mí. En ese instante crítico sentí como todo lo que había construido comenzaba a desmoronarse, mi matrimonio, mis sueños de felicidad y esa chispa fugaz con el mecánico eran ahora cenizas volando al viento. No hay nada más que decir, murmuré finalmente incapaz de mirar a ninguno de los dos a los ojos por más tiempo. Mi esposo tomó aire profundo antes de girarse hacia la salida del taller. No quiero verte otra vez. Con esas palabras frías dejó atrás todo lo compartido durante años, cada risa y cada lágrima parecían perderse en el eco del portón al cerrarse tras él. El silencio reinó en el taller tras su partida. Solo quedamos el mecánico y yo en medio del caos emocional creado por mis decisiones erradas. Su mirada era intensa pero también llena de confusión, no sabía si debía consolarme o alejarse para siempre. Lo siento, fue todo lo que logré decirle mientras las lágrimas comenzaban a brotar sin control. Él no respondió inmediatamente, solo permaneció allí parado como una sombra silenciosa ante mi tormenta interna. Luego rompió ese silencio. Tal vez debiste haberlo pensado mejor. Sus palabras eran duras pero justas,
yo misma sabía cuán cierto era eso ahora. La realidad me golpeó con fuerza, había perdido lo poco seguro que tenía por seguir un impulso momentáneo e irresponsable. Cada decisión había llevado hasta este punto crítico donde ya no había vuelta atrás. De repente recordé aquel diario escondido donde anotaba mis pensamientos más profundos sobre esta vida dividida entre dos hombres irreconciliables. Había escrito sobre mis deseos reprimidos y las dudas constantes sobre lo correcto e incorrecto. Ahora todo eso parecía tan insignificante frente a la cruda realidad presente ante mí. Mientras tanto escuché el sonido familiar del motor del coche alejándose por la calle polvorienta del taller, cada giro del motor resonaba como un eco lejano de lo perdido irremediablemente. Sin embargo, antes de poder procesar completamente lo ocurrido o encontrar consuelo en mis pensamientos confusos. Un nuevo giro inesperado llegó cuando vi desde la ventana del taller cómo mi esposo regresaba rápidamente hacia aquí con una expresión decidida en su rostro, algo estaba cambiando nuevamente. La tensión en el aire era palpable. Mi esposo se acercaba al taller, su figura recortada contra la luz del atardecer. Cada paso resonaba en mi pecho como un tambor, marcando el ritmo de una ansiedad que no había experimentado antes. El mecánico con quien había compartido risas y secretos, me miró con preocupación. Sabía que este encuentro podría cambiarlo todo. ¿Qué hacemos?, murmuró, su voz apenas audible sobre el sonido de las herramientas. No tenía una respuesta clara. La culpa y el deseo se entrelazaban en mi mente, formando un nudo que parecía imposible de deshacer. La puerta del taller chirrió cuando mi esposo entró, su mirada escaneando el lugar con curiosidad. «Hola», dijo intentando sonar casual mientras sus ojos se posaban en mí. La incomodidad era evidente, él no sabía lo que estaba a punto de descubrir. El mecánico se apartó discretamente hacia el fondo del taller, dejándome sola ante la inminente tormenta. «¿Por qué estás aquí?», pregunté, tratando de mantener la calma a pesar del caos interno que me consumía. Su expresión revelaba más de lo que sus palabras podían ocultar. «He estado pensando en nosotros», comenzó, su tono grave llenando el espacio entre nosotros como una nube oscura. «Quiero que volvamos a conectar». Las palabras resonaron en mi mente como un eco distante de un tiempo más feliz. Es solo que titubeé, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía sin desmoronarme por completo. «He estado ocupada». Era una verdad a medias, mi mente estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Mi esposo dio un paso adelante acercándose más. «No quiero perderte», dijo con sinceridad, pero yo sabía que había algo más detrás de su mirada intensa y preocupada. La noticia de un cambio inminente en nuestra vida familiar sacudió mi mundo, su voz se tornó más firme al continuar: «He decidido que deberíamos mudarnos a otro lugar». La revelación me golpeó como una ola imprevista. La idea de dejar atrás todo lo conocido me llenó de pavor y confusión. Miré hacia el fondo del taller donde el mecánico observaba la escena con una mezcla de preocupación y tristeza en sus ojos oscuros. «No creo que sea el momento adecuado», respondí, aunque sabía que mis palabras apenas rasguñaban la superficie del verdadero dilema emocional al que me enfrentaba. Mi corazón latía con fuerza mientras pensaba en las consecuencias de cada decisión. «¿Por qué no?», insistió él, su voz ahora cargada de frustración y miedo a perderme por completo. «No podemos seguir así». Su mirada se endureció mientras sus palabras flotaban entre nosotros como una advertencia silenciosa. El mecánico se acercó lentamente interrumpiendo nuestro intercambio tenso con una pregunta directa: «¿Qué pasa aquí?». Su voz era firme pero suave, como si intentara calmar las aguas turbulentas entre nosotros. «Estamos hablando sobre mudarnos», respondí automáticamente sintiendo como cada palabra me alejaba más del camino que había comenzado a explorar junto a él. El mecánico frunció el ceño mientras mis ojos buscaban los suyos por un instante prolongado. En ese silencio compartido comprendí cuánto significaba para mí esa conexión secreta y peligrosa. «Es una gran decisión», dijo él finalmente mirando a mi esposo antes de volver a posarse sobre mí con intensidad. «Pero debes pensar bien si es lo que realmente quieres». Mi esposo interrumpió: «¿Qué quieres decir con eso? ¿Acaso hay algo más?». Sus palabras eran punzantes y llenas de sospecha, podía sentir cómo la tensión aumentaba aún más.
No hay nada más, respondí rápidamente sintiendo como la verdad se retorcía dentro de mí como un pez atrapado en una red. Pero las miradas intercambiadas entre ellos hablaban por sí solas, ambos sabían que había algo oculto bajo la superficie. El silencio se volvió insoportable mientras cada uno esperaba una respuesta definitiva de mí. En ese momento crucial, decidí enfrentar mis sentimientos sin filtros ni máscaras, ya no podía seguir ocultando lo inevitable. Lo siento, dije finalmente sintiendo como esas dos simples palabras contenían toda la carga emocional acumulada durante meses. No puedo seguir así. Mi voz tembló al pronunciarlo, era como si hubiera liberado un torrente reprimido durante demasiado tiempo. El mecánico dio un paso atrás mientras mi esposo absorbía mis palabras con incredulidad dibujada en su rostro. Las emociones estaban desbordándose, rabia, tristeza y confusión competían por salir a la superficie. ¿Qué significa eso?, preguntó él finalmente, su tono lleno de desesperación y desamparo ante la realidad cruda e ineludible. Me quedé callada por un instante eterno antes de responder. Significa que tengo que tomar decisiones difíciles. En ese momento comprendí que debía elegir entre dos vidas irreconciliables, cada opción venía acompañada de dolor y sacrificio. La conversación tomó un giro inesperado cuando el mecánico intervino nuevamente: si decides quedarte aquí, yo estaré esperando. Sus palabras resonaron como una promesa hecha desde las sombras, pero también eran un recordatorio escalofriante del riesgo involucrado en nuestra relación clandestina. Mi esposo miró al mecánico con furia contenida antes de volver a centrar su atención en mí. No puedes estar hablando seriamente. La incredulidad era palpable mientras luchaba por procesar lo inesperado ante él. Un silencio pesado envolvió la escena mientras todos esperábamos alguna señal o respuesta definitiva para avanzar hacia adelante o retroceder hacia la seguridad conocida del pasado. Pero yo sabía que ya nada sería igual después de esta conversación decisiva. Había cruzado una línea invisible e irreversible entre amor y deber. La última mirada intercambiada entre los tres fue explosiva, cada uno cargaba consigo sus propios miedos e incertidumbres sobre lo que vendría después. En medio del caos emocional reinante y los ecos lejanos del festival Fallas resonando fuera del taller, sentí como todo comenzaba a desmoronarse lentamente alrededor mío, como si estuviera atrapada dentro de un torbellino sin salida aparente ni refugio seguro donde aterrizar finalmente.